Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan por Oasis Estéreo 100.7 FM, quien les habla su conductor Salvador Cano. El día de hoy vamos a estar debatiendo un tema bastante interesante con el jefe de operaciones de Protección Civil, Eduardo Uzcategui. Un placer. Igualmente, amigo Salvador. Hoy vamos a estar debatiendo un tema que se está viviendo actualmente y que tiene una situación bastante complicada, sobre todo en lo que es el caso del continente europeo, ya que se está presentando un rebrote sobre el coronavirus en este continente. Y vamos también a estarlo comparando un poco con lo que es la situación actual, tanto de Latinoamérica como nuestro país, que es Venezuela. Como ya sabemos, últimamente el coronavirus, desde que empezó el año 2020 sobre todo, aunque es COVID-19, viene desde el 2019 este virus, ha estado dificultando no solamente el tema de la salud, sino que también el tema de la economía, este virus, ya que se han cerrado bastantes fronteras, incluso nuestra frontera venezolana se encuentra cerrada en este momento y ha dificultado un poco también la vida para lo que es el venezolano y el mundo completo. Eso es correcto, amigo. Gracias. Lamentablemente en Europa habían logrado normalizar y controlar y dando una cierta libertad para volver a agilizar la parte económica del continente, se volvió a crear otro repunte, una segunda oleada completamente crítica, cosa que ha afectado nuevamente a la economía y todo lo relacionado con el sistema de salud de Europa, porque el repunte ha sido muy fuerte para ellos nuevamente. En el caso de Latinoamérica, en nuestro caso directamente en Venezuela, se ha mantenido, gracias a Dios hemos logrado mantener y los repuntes no se han establecido de esa manera. Estamos esperando ahorita en esta oleada para la época decembrina de que se va a dar un poquito más de libertad, lograr que la gente tenga la conciencia de no descarriarse y poder controlar esa parte, porque si no podemos afectarnos igual que Europa, descontrolar completamente. Lo que es extraño es que un país, no solamente un país, sino un continente que es considerado como el primer mundo, esté teniendo mayores problemas que un continente como el latinoamericano, que mayormente siempre se ha visto más afectado por enfermedades de este tipo que el continente europeo. Sí, bueno, allá nos afecta mucho el tema clima. Está comenzando la época de invierno, un clima relativamente un poco más frío, una parte más viable para el coronavirus, porque es más estable para él, ya que hay una temperatura idónea para su rápida propagación. Así es. Y para eso, para añadir a este tema, te voy a leer aquí una noticia que tenemos del portal CNN en español, que publicaron el 13 de noviembre del 2020 el doctor Elmer Huerta, que está hablando sobre este tema, cómo ha sido afectada esta segunda ola en Europa y comparándolo un poco con lo que ha sido Latinoamérica. Y también está añadiendo algo importante porque se ha dado un caso en Nueva Delhi que podría ayudar a lo que es el continente latinoamericano a prevenir que se repita esa segunda oleaje aquí en este continente. El título de la noticia es el rebrote del COVID-19 en Nueva Delhi y que puede dar pistas a los países latinoamericanos. Como se vio anteriormente, a partir del 19 de octubre, después de haber superado la primera ola de COVID-19 a fines de mayo, Europa empezó una severa segunda ola de la pandemia durante octubre. La segunda ola ocurrió después de que algunas ciudades como Madrid, por ejemplo, lleguen a tener 0 muertes durante la primera semana de junio. Al desaparecer la infección, el público y las autoridades pensaron que el problema había sido superado y se relajaron las medidas. La sociedad se abrió prácticamente a los niveles previos a la pandemia. De acuerdo con funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, el resultado fue que un 80% de países europeos fueron afectados por una segunda ola de infecciones a fines de octubre. Sí, eso es muy común por la confianza de los pacientes que presentan asintomáticos, que no están presentando ningún tipo de sintomatología, más siguen siendo capaces de dispersar esta enfermedad. Se confiaron mucho en la parte de que ya no tenían pacientes críticos, ya la tasa de fallecimientos le había llegado a un 0 y dejaron una cierta libertad y no controlaron y las mismas personas no creó una cultura de cuidarse para evitar esa propagación de esos poquitos pacientes asintomáticos que estaban por ahí. Aquí viene una parte bastante interesante porque es que muchas personas han dicho que cuando a alguien le da el coronavirus, ya después que ya se logra recuperar, es muy difícil que le vuelva a dar, o algunas personas también han afirmado que no le podría volver a dar. Entonces esta parte de la noticia habla un poco sobre eso. Mucha gente pensó que esa segunda ola iba a ser inevitable debido a que, como lo vimos en el episodio del 27 de mayo, los estudios de seroprevalencia, o sea, aquellos que se hacen para saber cuánta gente se infectó durante la época de mayor afectación,
revelaron que en promedio solo entre un 10 y 15% de la población fueron afectadas por el virus en las ciudades más castigadas. Esos datos hicieron pensar que habiendo quedado un 80 o un 90% de la población susceptible a contagiarse, la segunda ola sería muy intensa, y al parecer eso fue lo que sucedió. Conocida esa realidad, algunos países latinoamericanos pensaron que eso podría defenderlos de una segunda futura ola, pues al revés de los países europeos, en general tuvieron altos índices de cero prevalencia, es decir, de contagios en la población. Por ejemplo, el expresidente de Ministros de Perú, Walter Martos, dijo en septiembre que debido a que su país probablemente ya tenía un 35% de sus pobladores contagiados, eso podría ser una línea de defensa para futuras infecciones y por tanto podría abrirse libremente la economía, principalmente la industria del turismo. Bueno, sí, en parte ayuda mucho esa parte de la infección, ya que este virus podemos combatirlo con nuestro sistema inmunológico como tal y ayudaría a que las personas puedan desarrollar ese sistema inmunológico, pero tampoco nos podemos dar el lujo de dar cancha abierta porque podemos comer el riesgo de que se complique otra vez la existencialidad de eso. Claro, esa parte que toca es muy importante porque aquí viene el punto que yo toqué al principio, del rebrote que está sucediendo en Nueva Delhi, porque aquí, según dice la noticia de CNN en español, el reciente caso de Nueva Delhi ilustra que no es buena idea confiar en que una alta prevalencia de infecciones pudiera tener un efecto protector sobre una segunda ola. De acuerdo con las autoridades de India, el tercer estudio de cero prevalencia en la capital, hecho entre agosto y septiembre, muestra que un 33% de los habitantes de Nueva Delhi habían tenido ya la infección. Eso significa que casi 6,5 millones de habitantes fueron infectados. Nueva Delhi está teniendo un severo resurgimiento de la infección. Tan solo este martes las autoridades locales reportaron 7.830 nuevos casos en un día y esta es la razón por la que países latinoamericanos deben repensar su estrategia de apertura económica. Sí, eso es muy cierto, porque también hay otra parte. El virus tiene la capacidad de mutar y mejorar su estado de prevalencia dentro de un paciente. Se ha demostrado también que antes se decía que una sintomatología se presentaba a los 14 días, el desarrollar la sintomatología de 21 días. Crea una sobreconfianza en la población. Por eso es que no podemos bajar la guardia en ningún momento. Se da una libertad, ciertamente, pero no, como nosotros como personas podemos bajar la guardia en nuestros cuidados propios, en nuestra higiene, porque si no, podemos caer fácilmente en él. ¿Qué crees tú que, por lo menos aquí en Venezuela, nos ha mantenido un poco a raya de esa explosión del virus, por así decirlo, a diferencia de estos tipos de países? Venezuela, que es un país que se encuentra actualmente, sabemos todos, vulnerable ante este tipo de cosas. ¿Qué crees tú que ha hecho que no se dé ese tipo de explosión como en los países europeos? Es una parte de mi opinión propia, mucho así del clima nos ha ayudado bastante. El clima tropical ayuda a mantener, a conservar que el virus no se desarrolle tan fácil y no tenga tanta longevidad en las áreas comunes de acceso a las personas. Dos, nosotros tenemos un sistema inmunológico muy resistente, el cual nos ha ayudado a superar un poco más este tipo de virus, ya que el mismo no se ha logrado, ha caído mucha gente, pero no se ha terminado de desarrollar. Hemos sido capaces de combatirlo por nuestra forma, por nuestro tipo de alimentación, aunque esta época un poco fallo, pero hemos sido capaces de lograr superar por esa misma parte. Nuestro sistema inmunológico es muy eficiente. Y tú que te encuentras en las calles, por lo menos fumigando el hospital, clínicas y eso, ¿sí has visto en las personas que estén utilizando las medidas necesarias para evitar el virus? En la mayoría, un 80% de la población sí se controla, sí se conserva todas las medidas, sí respeta toda esa parte. Existe un pequeño porcentaje, ese 20% de gente que todavía no cree o vive en un mundo de fantasías, no sé cómo decirlo, que no se cuidan. Y son las personas que nos complican en existencia todo lo demás. Pero sí, muchas de las personas han vivido lamentablemente de la mano de la situación, han fallecido familiares de ellos, están en situaciones críticas y se han poco a poco amoldado a respetar esas normativas, no por caprichos ni por nada, sino por la propia salud de las personas. Claro, es entendible el cansancio también de la gente que tiene tanto tiempo encerrada, pero no podemos, a partir de este cansancio, darnos el lujo de estar saliendo a la calle como si estuviésemos en una época normal, porque seguimos con una pandemia que, a pesar de que ya se conoce que Pfizer está desarrollando una nueva vacuna, todavía no la tenemos y que debemos tener la precaución necesaria. Sí, no, acuérdense que las vacunas puede tardar hasta 1 año para que sea viable y realmente, y como dije antes, este virus crea muchas mutaciones y las vacunas tienen mucho retazo para ver
si son funcionales o no. Pero sí, en medida la gente lo que tiene que aprender es a conservarse, quedarse en sus casas, salir lo sumamente necesario, al salir tomar sus medidas de seguridad, lo que es su tapabocas, siempre las manos con higiene, bien sea con jabón, con cloro, con alcohol, hacerse una buena desinfección al entrar a su hogar para no contaminar el resto de sus áreas comunes y conservar eso, tener la conciencia y una cultura de una limpieza propia para nosotros. ¿Y crees, por ejemplo, que aquí en Venezuela, como el presidente lo está anunciando, que en diciembre podría haber una flexibilización especial, estamos preparados para ese tipo de flexibilización? No estamos muy preparados para ese tipo de flexibilización porque hablamos de la época decembrina. La gente va a querer compartir en familia, va a querer celebrar y se presta mucho al descuidarse esa parte y no conservarlo. Lamentablemente no podemos descuidarnos. Sí, muchas personas queremos ver a nuestros seres queridos y tenemos todo lo que ha pasado el año sin verlo. Queremos disfrutar de algo, vivir, pero primero está nuestra salud y nuestra vida. Hay que aprender a conservarla de una manera lo más prudente posible. Sí, manténganse reuniones, pero conserven un sistema de higiene, un sistema de bioseguridad al estar reunidos. No se desboquen a estar en reuniones masivas, en grupos en la calle, porque no es necesario. Disfrutemos en sana paz esta época decembrina, en familia como es debido, pero con un buen servicio de bioseguridad y responsabilidad en sus casas. Y algo bastante importante aquí, que hay gente que todavía no lo entiende o que no le parece que tenga congruencia, este método de una semana restringida y una semana flexibilizada, ¿por qué este tipo de método? No es un tipo de método de improvisación de tratar de que la gente se conserve más en su casa. Pasa que también nos abocamos de que deberíamos salir en lo esencial a comprar, debería salir solo miembro de la familia y mucha gente a veces lo ve como unas vacaciones, de que salen todos juntos. No, es salud propia de las personas. Salga el que sea necesario hacer las compras, salga a evitar, no se confíen de la semana de flexibilización, la que no es flexible, porque eso no hace diferencia. Es el cuidarnos el que hace la diferencia. Exactamente. No es que una semana no te va a dar el virus y otra semana sí. Él no agarra vacaciones, él está constantemente ahí. Entonces la gente se confía en esta semana agarró vacaciones, él no. Él sigue latente, presente ahí. Es de parte de nosotros el que no nos enferme, del que no nos esparzamos más. Eso es parte nuestra. Sí, yo creo que más que una vacuna, lo importante en realidad es que las personas lleven las medidas como es, al 100%, usando su mascarilla, lavándose las manos cada cierto tiempo, desinfectando las cosas, más que una vacuna que sabemos que va a solucionar bastante, incluso podría solucionarlo por completo, pero mientras tanto tenemos que tomar las medidas necesarias. Eso es correcto. Ahorita es nuestras medidas de sanidad como tal. Es la vacuna, esperemos que llegue pronto, pero eso es a tiempo distanciado. Si no nos cuidamos, no llegaremos a ese momento. Y bueno, con este caso de Nueva Delhi, confirmamos y vemos que así a ti te haya dado el coronavirus o tengas personas cerca que le hayan dado el coronavirus, es probable, o sea, es menos probable, pero igual existe la posibilidad de que puedas ser infectado nuevamente por el virus. No es que si ya tuviste el virus, ya estás totalmente inmune a él. No, te quedan, de hecho, ha existido casos de pacientes que se les ha dado el alta por ser negativos y a los 15 días vuelven a retomar nuevamente, a salir positivos y se complican mucho más hasta llegar al momento de fallecer lamentablemente. La gente no se puede confiar de porque ya me dio una crisis leve, ya estoy curado, no. Lamentablemente hay que seguirse curando y más las personas que han sido afectadas porque su sistema inmunológico, todo su cuerpo está en muy baja defensa. Tienen que cuidarse mucho más que una persona en estadio normal. Bueno, Eduardo, yo creo que esto ha sido todo. Ha sido una explicación muy buena la que nos has podido aportar. Y bueno, lo importante aquí, como ya lo dijimos, que las personas se sigan cuidando, que se cuiden ellos, que cuiden a sus seres queridos, porque a pesar de una vacuna, lo más importante aquí es tomar las medidas necesarias. Eso es correcto, amigo. Bueno, para todo el público, siempre su desodorante, sus mascarillas, sus geles y su buena desinfección al entrar a sus hogares. Ustedes son las primeras puntas de lanza para cuidarse, más que nosotros. Así que muchas gracias por todo. Bueno, un placer para mí también. Igualmente. Quien les habló su conductor Salvador Cano, un gusto haberlos tenido sintonizando Oasis Stereo 100.7 FM.